Características de los seres vivos y teoría celular. 1. ¿Cuál es la unidad básica de la vida? La célula. 2. ¿Qué significa que los seres vivos están compuestos por células? Que todos los seres vivos están formados por una o más células. 3. ¿Qué es la homeostasis? La capacidad de mantener estables las condiciones internas del organismo. 4. ¿Qué es la irritabilidad? La capacidad de responder a estímulos del ambiente. 5. ¿Qué es la organización específica? La organización de células, tejidos, órganos y sistemas que trabajan en conjunto. 6. ¿Qué es la reproducción? El proceso mediante el cual los seres vivos producen descendencia. 7. ¿Qué significa crecer y desarrollarse? Aumentar de tamaño y experimentar cambios hasta alcanzar la madurez. ¿Qué es la adaptación? Características que ayudan a los organismos a sobrevivir en su ambiente. 9. ¿Por qué los seres vivos requieren energía? Porque la necesitan para realizar todas sus funciones vitales. Científicos relacionados con la célula 10. ¿Qué aportó Zacharias Janssen? Construyó uno de los primeros microscopios compuestos. ¿Qué descubrió Robert Hooke? Observó células en el corcho y les dio el nombre de células. 2. ¿Qué aportó Anton van Leeuwenhoek? Observó microorganismos vivos con microscopios mejorados. 13. ¿Qué descubrió Robert Brown? El núcleo celular. ¿Qué propuso Matthias Schleiden? Que todas las plantas están formadas por células. 15. ¿Qué propuso Theodor Schwann? Que todos los animales están formados por células. 16. ¿Cuál fue el aporte de Gregor Mendel? Explicó cómo se heredan las características. 17. ¿Qué estableció Rudolf Virchow? Que toda célula proviene de otra célula. Teoría celular. 18. ¿Qué es una célula? La unidad estructural y funcional de los seres vivos. 19. ¿Por qué la célula se relaciona con la teoría celular? Porque la teoría establece que todos los seres vivos están formados por células y que toda célula proviene de otra célula. Tipos de células. 20. ¿Qué es una célula procariota? Una célula sin núcleo definido ni organelos membranosos. 1. ¿Cuáles son las características principales de una procariota? Es sencilla, pequeña y su ADN está libre en el citoplasma. 22. ¿Qué es una célula eucariota? Una célula con núcleo definido y organelos membranosos. 23. ¿Cuáles son las características principales de una eucariota? Tiene núcleo, organelos y es más grande y compleja. 24. ¿Cuál es la principal diferencia entre procariotas y eucariotas? Las eucariotas tienen núcleo, las procariotas no. Organelos celulares. 25. ¿Cuál es la función de la membrana plasmática? Controlar la entrada y salida de sustancias. 26. ¿Cuál es la función de la pared celular? Dar soporte y protección. 27. ¿Cuál es la función del núcleo? Controlar las actividades celulares y contener el ADN. 28. ¿Qué hacen los ribosomas? Fabrican proteínas. 29. ¿Cuál es la función de la mitocondria? Producir energía para la célula. 30. ¿Qué hacen los cloroplastos? Realizan la fotosíntesis. 31. ¿Cuál es la función de la vacuola? Almacenar agua y otras sustancias. ¿Qué hace el aparato de Golgi? Modifica, empaqueta y distribuye proteínas. 33. ¿Qué hace el retículo endoplásmico rugoso? Sintetiza y transporta proteínas. 34. ¿Qué hace el retículo endoplásmico liso? Produce lípidos y participa en la desintoxicación. ¿Cuál es la función de los lisosomas? Digieren sustancias y desechos celulares. 36. ¿Qué hace el citoesqueleto? Da forma y soporte a la célula. 37. ¿Cuál es la función de los centriolos? Participan en la división celular. Transporte celular, clasificación biológica, bacterias, protistas y hongos. Transporte celular. ¿Qué es el transporte pasivo? Es el paso de sustancias a favor del gradiente de concentración sin gastar energía. ¿Qué es la difusión simple? Paso directo de moléculas pequeñas a través de la membrana. 40. ¿Qué es la difusión facilitada? Paso de sustancias con ayuda de proteínas de membrana. ¿Qué es la ósmosis? Movimiento del agua a través de una membrana semipermeable. 42. ¿Qué es el transporte activo? Movimiento de sustancias en contra del gradiente utilizando energía, ATP. ¿Qué hace la bomba N-Baraka? Saca sodio de la célula e introduce potasio usando energía. 44 es la endocitosis, entrada de sustancias a la célula mediante vesículas. 45 es la exocitosis, salida de sustancias mediante vesículas. 46. ¿Qué es la pinocitosis? Entrada de líquidos al interior de la célula. Ósmosis. ¿Qué es un solvente? La sustancia que disuelve a otra, generalmente es el agua. 48.
¿Qué es un soluto? La sustancia que se disuelve en el solvente. ¿Qué significa hipertónico? Mayor concentración de solutos fuera de la célula. El agua sale. 50. ¿Qué significa isotónico? Igual concentración de solutos dentro y fuera de la célula. ¿Qué significa hipotónico? Menor concentración de solutos fuera de la célula. El agua entra. Clasificación biológica 52. ¿Qué es la biodiversidad? La variedad de seres vivos que existen. 53. ¿Qué es la clasificación biológica? La organización de los seres vivos en grupos. 54. ¿Qué es la taxonomía? La ciencia que identifica y clasifica a los seres vivos. ¿Qué es la sistemática? La ciencia que estudia las relaciones evolutivas entre los seres vivos. 56. ¿Qué es una especie? Grupo de organismos capaces de reproducirse entre sí y tener descendencia fértil. Científicos 57. ¿Qué propuso Aristóteles? La primera clasificación de los seres vivos. 58. ¿Qué hizo Linneo? Creó la nomenclatura binomial. 59. ¿Qué propuso Whittaker? La clasificación en 5 reinos. 60. ¿Qué propuso Wosse? La clasificación en 3 dominios. ¿Qué propuso Cavalier-Smith? Una clasificación moderna de los seres vivos. Nomenclatura 62. ¿Qué es la nomenclatura binomial? Sistema que da a cada especie un nombre de 2 palabras. 63. ¿Cómo se escribe un nombre científico? Género con mayúscula y especie con minúscula. Bacterias. 64. ¿Qué son las bacterias? Organismos unicelulares procariotas. ¿Qué diferencia hay entre arqueas y eubacterias? Las arqueas viven en ambientes extremos y las eubacterias en ambientes comunes. 66. ¿Qué son las metanógenas? Arqueas que producen metano. ¿Qué son las halófilas? Arqueas que viven en lugares muy salados. 68. ¿Qué son las termófilas y acidófilas? Arqueas que viven en altas temperaturas o ambientes ácidos. Protistas. ¿Qué son los protistas? Organismos eucariotas, generalmente unicelulares. 70. ¿Qué son los protozoarios? Protistas parecidos a animales. ¿Qué son las algas? Protistas parecidos a plantas que realizan fotosíntesis. 72. ¿Qué son los protistas parecidos a hongos? Protistas que absorben nutrientes como los hongos. Hongos. 73. ¿Cuáles son las características generales de los hongos? Son eucariotas, heterótrofos y se reproducen por esporas. 74. ¿Qué es una hifa? Filamento que forma el hongo. 70 es el micelio, conjunto de hifas. ¿Qué es el cuerpo fructífero? Estructura que produce esporas. ¿Qué es una espora? Célula reproductora de los hongos. ¿Qué caracteriza a los zigomicota? Forman mohos. ¿Qué caracteriza a los ascomicota? Producen esporas en ascas. ¿Qué caracteriza a los basidiomicota? Forman setas o champiñones. ¿Qué caracteriza a los deuteromicota? Su reproducción sexual no es conocida. Guía de estudio, parte 3. Plantas y animales. Reino Plantae. 82. ¿Cuáles son las características generales del reino Plantae? Son eucariotas, pluricelulares y realizan fotosíntesis. 83. ¿Cuáles son las partes principales de una flor? Gineceo, androceo, pétalos y sépalos. Subgrupos de plantas. ¿Qué son las briofitas? Plantas no vasculares. Ejemplos de briofitas, musgos y hepáticas. ¿Qué son las pteridofitas? Plantas vasculares sin semillas. Ejemplos de pteridofitas, helechos y cola de caballo. ¿Qué son las gimnospermas? Plantas con semillas sin fruto. Ejemplos de gimnospermas, cícadas, coníferas, gingo y netofitas. 90. ¿Qué son angiospermas? Plantas con flores y frutos. 91. ¿Qué diferencias existe entre monocotiledóneas y dicotiledóneas? Las monocotiledóneas tienen un cotiledón y las dicotiledóneas tienen 2. Reino Animalia 92. ¿Cuáles son las características generales del reino Animalia? Son eucariotas, pluricelulares y heterótrofos. 93. ¿Cuáles son los tipos de respiración en animales? Cutánea, branquial, traqueal y pulmonar. 94. ¿Cuáles son los principales tipos de alimentación? Herbívoros, carnívoros, omnívoros, detritívoros y parásitos. Invertebrados 95. ¿Qué caracteriza a los poríferos? Tienen cuerpo con poros. 96. ¿Qué caracteriza a los cnidarios? Poseen células urticantes. 97. ¿Qué caracteriza a los gusanos? Cuerpo alargado y blando. 90. ¿Qué caracteriza a los moluscos? Cuerpo blando, muchos con concha. 99. ¿Qué caracteriza a los artrópodos? Exoesqueleto y patas articuladas. Vertebrados. ¿Qué caracteriza a los peces? Respiran por branquias. 101. ¿Qué caracteriza a los anfibios? Viven en agua y tierra. 102. ¿Qué caracteriza a los reptiles?
piel seca con escamas. ¿Qué caracteriza a las aves? Tienen plumas y pico. 104. ¿Qué caracteriza a los mamíferos? Tienen pelo y producen leche. Guía de estudio. Cuerpo humano. 105. ¿Cómo está organizado el cuerpo humano? Células, tejidos, órganos, sistemas. ¿Qué es un tejido? Conjunto de células con la misma función. 107. ¿Qué es un órgano? Conjunto de tejidos que realizan una función. 100. ¿Qué es un sistema? Conjunto de órganos que trabajan juntos. 109. ¿Por qué los organismos multicelulares necesitan sistemas? Porque permiten realizar funciones complejas de manera coordinada. Sistema tegumentario. 110. ¿Qué es el sistema tegumentario? El sistema formado por la piel y sus anexos. ¿Sienten? ¿Cuáles son sus funciones? Protección, regulación de temperatura y sensibilidad. 102. ¿Qué es la epidermis? La capa más externa de la piel. 103. ¿Qué es la dermis? La capa intermedia donde hay vasos, nervios y glándulas. ¿Qué es la hipodermis? La capa con tejido adiposo. 105. ¿Cuáles son los órganos accesorios de la piel? Pelo, uñas, glándulas sudoríparas y sebáceas. Sistema musculoesquelético. 16. ¿Cuál es su función? Dar soporte, proteger órganos y permitir el movimiento. 117. ¿Qué son los huesos? Órganos rígidos que forman el esqueleto. ¿Qué son las articulaciones? Uniones entre huesos. ¿Qué son los músculos? Órganos que producen movimiento. ¿Qué caracteriza al músculo estriado? Es voluntario. 121. ¿Qué caracteriza al músculo liso? Es involuntario. 122. ¿Qué caracteriza al músculo cardíaco? Forma el corazón y es involuntario. Sistema circulatorio. 123. ¿Cuál es su función? Transportar oxígeno, nutrientes y desechos. 124. ¿Cuáles son sus componentes? Corazón, sangre y vasos sanguíneos. ¿Qué hacen las aurículas? Reciben la sangre. ¿Qué hacen los ventrículos? Impulsan la sangre. 127. ¿Para qué sirven las válvulas? Evitan el retroceso de la sangre. ¿Qué hacen las arterias? Llevan la sangre desde el corazón. 129. ¿Qué hacen las venas? Regresan la sangre al corazón. 130. ¿Qué hacen los capilares? Permiten el intercambio de sustancias. Sistema respiratorio. ¿Cuál es su función? Realizar el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. ¿Cuál es el recorrido del aire? Nariz, faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos, alvéolos. 133. ¿Qué ocurre en los alvéolos? Se intercambian oxígeno y dióxido de carbono. Sistema digestivo. 134. ¿Cuál es su función? Transformar los alimentos en nutrientes. ¿Qué ocurre en la boca? Masticación y acción de la saliva. ¿Qué ocurre en la faringe? Paso del bolo alimenticio. ¿Qué ocurre en el esófago? Transporta el bolo al estómago. ¿Qué ocurre en el estómago? Digestión mecánica y química. ¿Qué ocurre en el intestino delgado? Digestión final y absorción de nutrientes. 140. ¿Qué ocurre en el intestino grueso? Absorción de agua y formación de heces. ¿Cuál es la función del páncreas? Produce enzimas digestivas. ¿Cuál es la función del hígado? Produce bilis. 143. ¿Cuál es la función del recto y el ano? Almacenar y expulsar las heces. Enfermedades. 144. Menciona una enfermedad del sistema tegumentario. Dermatitis. 145. Menciona una enfermedad del sistema musculoesquelético. Osteoporosis. 146. Menciona una enfermedad del sistema digestivo. Gastritis. 147. Menciona una enfermedad del sistema circulatorio. Hipertensión. Menciona una enfermedad del sistema respiratorio. Asma. Características de los seres vivos. 1. ¿Cuál es la unidad básica de la vida? La célula. 2. ¿Qué son los organismos unicelulares? Organismos formados por una sola célula. 3. ¿Qué son los organismos pluricelulares? Organismos formados por muchas células. 4. ¿Qué es la organización específica? Partes especializadas que realizan diferentes funciones. 5. ¿Qué es el crecimiento? Incremento de masa. 6. ¿Qué es la reproducción? Producción de descendencia. 7. ¿Qué es la irritabilidad? Capacidad de responder a estímulos. Características de los seres vivos. ¿Cuál es la unidad básica de la vida? La célula. ¿Qué son los organismos unicelulares? Organismos formados por una sola célula. ¿Qué son los organismos pluricelulares? Organismos formados por muchas células. ¿Qué es la organización específica? Partes especializadas que realizan diferentes funciones. ¿Qué es el crecimiento? Incremento de masa. ¿Qué es la reproducción?
producción de descendencia. ¿Qué es la irritabilidad? Capacidad de responder a estímulos. ¿Qué es la homeostasis? Mantenimiento de condiciones internas estables. ¿Qué son las adaptaciones? Cambios hereditarios que ayudan a sobrevivir. Biomoléculas. ¿Cuáles son las 4 biomoléculas principales? Carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. ¿Qué es un monómero? Molécula pequeña. ¿Qué es un polímero? Molécula grande formada por monómeros. ¿Cuál es el monómero de las proteínas? Los aminoácidos. ¿Qué son los monosacáridos? Los azúcares más simples. ¿Qué son los polisacáridos? Carbohidratos complejos que almacenan energía. ¿Qué función tienen las proteínas? Crecimiento y reparación de tejidos. ¿Qué función tienen los lípidos? Reserva de energía y estructura celular. ¿Qué función tienen los ácidos nucleicos? Almacenar y transmitir información genética. ADN, ARN y nucleótidos. ¿Cuáles son las 3 partes de un nucleótido? Fosfato, pentosa y base nitrogenada. ¿Qué azúcar tiene el ADN? Desoxirribosa. ¿Qué azúcar tiene el ARN ribosa? ¿Cuáles son las bases nitrogenadas del ADN? Adenina, guanina, citosina y timina. ¿Cuáles son las bases nitrogenadas del ARN? Adenina, guanina, citosina y uracilo. ¿Qué es el ADN? Material hereditario de la célula. ¿Qué función tiene el ARN? Participar en la síntesis de proteínas. Teoría celular. ¿Quién observó células en el corcho? Robert Hooke. ¿Quién observó microorganismos en agua? Anton van Leeuwenhoek. ¿Quién descubrió el núcleo? Robert Brown. ¿Quién propuso que toda célula proviene de otra célula? Rudolf Virchow. Menciona los 4 postulados de la teoría celular. Todos los seres vivos están formados por células. La célula es la unidad fundamental. Toda célula proviene de otra célula. La célula contiene el material genético. Tipos de células. ¿Qué tienen en común todas las células? Membrana plasmática y material genético. ¿Cuál es la diferencia principal entre procariotas y eucariotas? Las eucariotas tienen núcleo, las procariotas no. ¿Dónde se encuentra el ADN en las eucariotas? Dentro del núcleo. ¿Qué es el nucleoide? Región donde se encuentra el ADN en procariotas. Energía celular y metabolismo. ¿Qué es la energía? Capacidad de realizar trabajo. ¿Qué es el metabolismo? Conjunto de reacciones químicas de los seres vivos. ¿Qué es el catabolismo? Degradación de moléculas con liberación de energía. ¿Qué es el anabolismo? Síntesis de moléculas con consumo de energía. ¿Qué son las enzimas? Proteínas que aceleran reacciones químicas. ¿Qué es el ATP? Principal molécula energética de la célula. ¿Cuáles son los transportadores de electrones más importantes? NAD y FACH2. Fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? Transformación de energía luminosa en energía química. ¿Dónde ocurre la fotosíntesis? En los cloroplastos. ¿Cuál es el pigmento principal de la fotosíntesis? La clorofila. ¿Qué produce la fase luminosa? ATP y oxígeno. 46. ¿Qué produce la fase oscura o ciclo de Calvin? Glucosa. Respiración celular. 47. ¿Cuál es la ecuación general de la respiración celular? Glucosa SO2, CO más H o más ATP. 48. ¿Dónde ocurre la glucólisis? En el citoplasma. 49. ¿Dónde ocurre el ciclo de Krebs? En la mitocondria. 50. ¿Dónde ocurre la cadena de transporte de electrones? En la membrana interna de la mitocondria. 51. ¿Qué produce la glucólisis? Piruvato, ATP y NADH. ¿Qué diferencia hay entre respiración aeróbica y anaeróbica? La aeróbica usa oxígeno y la anaeróbica no. 53. ¿Qué es la fermentación? Proceso que ocurre en ausencia de oxígeno. 54. ¿Qué produce la fermentación láctica? Ácido láctico. 55. ¿Qué produce la fermentación alcohólica? Alcohol y CO2. Ciclo celular, mitosis y meiosis. 56. ¿Cuáles son las fases del ciclo celular? G1, S, G2 y M. 57. ¿Qué ocurre en la fase S? Se duplica el ADN. 58. ¿Cuáles son las fases de la mitosis? Profase, metafase, anafase y telofase. 59. ¿Cuál es el resultado de la mitosis? 2 células idénticas. 60. ¿Cuál es el resultado de la meiosis? 4 células haploides diferentes. ¿Qué ocurre durante la recombinación genética? Intercambio de información genética entre cromosomas. 62. ¿Qué ventaja tiene la recombinación genética? Produce variabilidad genética. Sistema circulatorio 63. ¿Cuáles son los componentes del sistema circulatorio? Corazón, sangre y vasos sanguíneos. 64. ¿Cuál es la función principal del corazón? Bombear sangre. 65. ¿Qué hacen las arterias? Llevan sangre desde el corazón. 66. ¿Hacen las venas? Regresan sangre al corazón. ¿Cuáles son los componentes de la sangre? Plasma, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. ¿Cuál es la función de los glóbulos rojos?
transportar oxígeno. 69. ¿Cuáles son de los glóbulos blancos? Defender al organismo. 70. ¿Cuál es la función de las plaquetas? Coagulación. Sistema digestivo. 1. ¿Cuáles son las partes principales del tubo digestivo y su función? Boca, digestión mecánica y química. Esófago, transporte del alimento. Estómago, digestión mecánica y química. Intestino delgado, digestión y absorción de nutrientes. Intestino grueso, absorción de agua. 2. ¿Qué es la digestión mecánica y la digestión química? Mecánica, trituración y mezcla de alimentos. Química, descomposición mediante enzimas y jugos digestivos. 3. ¿Qué enfermedades digestivas se estudiaron? Reflujo gastroesofágico, úlceras gástricas y duodenales, diarrea infecciosa. Sistema respiratorio. 4. ¿Cuál es la función principal del sistema respiratorio? Intercambiar oxígeno y dióxido de carbono entre el cuerpo y el ambiente. 5. ¿Qué funciones realiza la nariz? Filtra, humedece y calienta el aire inspirado. 6. ¿Cuál es el recorrido del aire hasta los pulmones? Nariz, faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos, conductos alveolares, sacos alveolares, alvéolos. 7. ¿Qué es la faringe? Conducto común para el paso del aire y los alimentos. ¿Qué es la laringe y por qué se le llama caja de la voz? Es un órgano cartilaginoso que contiene las cuerdas vocales. 9. ¿Qué características tiene la tráquea? Tubo con anillos cartilaginosos en forma de C que se divide en dos bronquios principales. 10. ¿Qué son los bronquios y los bronquiolos? Bronquios, ramas principales que entran a los pulmones. Bronquiolos, ramificaciones más pequeñas dentro de los pulmones. Y 11. ¿Qué son los alvéolos y cuál es su función? Son pequeños sacos donde ocurre el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono con la sangre. 12. ¿Qué son los pulmones? Órganos esponjosos donde se realiza el intercambio gaseoso. 3. ¿Qué es la cavidad pleural? Espacio entre las pleuras que contiene líquido lubricante. 14. ¿Cómo se controla la respiración? Por la concentración de CO en la sangre y por la médula oblonga del sistema nervioso. ¿Qué ocurre cuando aumenta el CO en la sangre? Se estimula la respiración. 16. ¿Qué es el asma? Inflamación de los bronquios que dificulta el intercambio gaseoso. 17. ¿Qué es la neumonía? Infección en la que los alvéolos se llenan de líquido o pus. ¿Qué es el EPOC? Enfermedad que daña progresivamente las vías respiratorias, frecuentemente por fumar. Sistema músculoesquelético. 19. ¿Cuál es la función del sistema músculoesquelético? Movimiento, sostén y protección de órganos. 20. ¿Qué estructuras forman el sistema músculoesquelético? Huesos, músculos, ligamentos, cartílagos y articulaciones. 21. ¿Qué es el esqueleto? Conjunto de huesos del cuerpo. 22. ¿Cuántos huesos tiene un adulto? 206 huesos. 23. ¿Cuáles son las funciones de los huesos? Sostén, protección, reserva de minerales, producción de células sanguíneas. 24. ¿Qué minerales almacenan principalmente los huesos? Calcio y fósforo. ¿Qué es la médula ósea roja? Produce glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. 26. ¿Qué es la médula ósea amarilla? Médula rica en grasa. 27. ¿Qué diferencia hay entre hueso compacto y esponjoso? Compacto, duro y resistente. Esponjoso contiene médula ósea. Articulaciones. 28. ¿Qué es una articulación? Unión entre dos o más huesos. ¿Qué estructuras forman una articulación? Cartílago articular, ligamentos, tendones y meniscos. 30. ¿Qué función tiene el cartílago articular? Recubrir los extremos de los huesos y disminuir el roce. 31. ¿Qué son los ligamentos? Bandas de tejido que unen hueso con hueso. 32. ¿Qué son los tendones? Estructuras que unen músculo con hueso. 33. ¿Qué son los meniscos? Estructuras de la rodilla que ayudan a amortiguar y dividir la articulación. Músculos. 34. ¿Cuál es la función de los músculos? Producir movimiento mediante contracción y relajación. ¿Qué transportan las venas y arterias hacia los músculos? Oxígeno y glucosa. 36. ¿Cómo están controlados los músculos? Por el sistema nervioso mediante la placa motora. ¿Cuántos músculos tiene aproximadamente el cuerpo humano? Más de 600. 38. ¿Qué movimientos puede realizar el cuerpo? Voluntarios e involuntarios. 39. ¿Qué son los músculos estriados? Músculos voluntarios unidos a los huesos. ¿Qué son los músculos lisos? Músculos involuntarios presentes en órganos internos. 41. ¿Qué es el músculo cardíaco? Músculo del corazón. Es estriado pero involuntario.